Bueno, el tema sin duda da para mucho más. Está con nosotros a esta hora el doctor Pedro Cateriano Bellido, es presidente del Consejo de Ministros y además con muchas ganas de opinar respecto de este tema. Doctor, bienvenido. Buenos días, encantado A de estar con ustedes. 7.3 Noticias. Bueno, ya nuestro país, ¿no? Nuestra Cancillería, a través del embajador uruguayo en nuestra patria, ha enviado la información a Uruguay para que se tenga toda la data necesaria para la toma de la decisión que obedecerá al sí o al no a este pedido de asilo por parte del exmandatario. Bueno, y confiamos que sea el no, porque en el Perú lo que impera es un régimen democrático, hay un presidente que ha accedido a la jefatura de Estado respetando escrupulosamente la Constitución, entonces no existe razón alguna para calificar al Perú como un país que aplica o permite la persecución política. Creo que no hay que olvidar el contexto en el que surge el mecanismo legal del asilo como protección. Aparece y se emplea cuando las dictaduras latinoamericanas, en el ejercicio abusivo del poder, perseguían a sus adversarios. En ese contexto aparece la figura del asilo para proteger a los políticos o adversarios que se enfrentaban a las dictaduras latinoamericanas. Por lo tanto, usar ese procedimiento de protección legal y diplomática en pleno sistema democrático constituye no solo una desnaturalización desde el punto de vista jurídico, sino un mal uso. Y en el caso específico del presidente García, una acción simplemente para huir de la acción de la justicia. No dar la cara. Para no dar la cara, ¿no? Creo que ese es lo central. Ahora, Uruguay, ¿no? Con la historia que tiene en cuanto al tema de los asilos políticos, a personajes especialmente, bueno, venezolanos, militares también, ¿no es cierto? Ahora tendrá que ponderar todos los hechos que suceden en el Perú. Hay una comisión del Congreso que alienta este viaje para esclarecer las dudas, ¿no? ¿Qué opina usted del contexto? De tener, por ejemplo, en Uruguay un año preelectoral también y que seguramente va a hacer que la situación política se mueva. Creo que si los congresistas del Perú deciden viajar al Uruguay para tener un diálogo directo con sus colegas, los parlamentarios uruguayos, será una magnífica oportunidad para que los congresistas uruguayos les pregunten, si tienen dudas, a los parlamentarios de nuestro país sobre la situación política en términos generales, cómo opera nuestra democracia. Y creo que el diálogo en democracia no hay que evitarlo, sino por el contrario, estimularlo. Y en ese sentido permitirá que entre parlamentarios uruguayos y peruanos intercambien impresiones y saquen conclusiones. ¿Cuánto va a tener en cuenta, por ejemplo, doctor Cateriano, el presidente de Uruguay en un año preelectoral? Dado que los políticos de su país están hablando, no solo están pidiendo información, están sentando una posición a favor o en contra de la pretensión de Alan García. Y no solo los uruguayos, también la prensa de la región ha reaccionado. Ayer el diario El Mercurio de Chile ha publicado un editorial realmente que merece un análisis, porque incorpora otro aspecto, que Uruguay tenga cuidado de, a través de este mecanismo del asilo, de intervenir en asuntos internos del país. ¿Por qué razón? Porque acá lo que efectivamente ocurre es que el presidente está siendo investigado a nivel fiscal. Así es. Y por lo tanto no podemos hablar que una institución autónoma esté ejercitando persecución política. Doctor Cateriano, se ha citado, y los juristas entendidos en el tema, el derecho o, digamos, el respeto por la Convención del Asilo Político. En su artículo 3, citémoslo nuevamente para tener muy bien en claro el contexto en el que se da este pedido. Exacto. El artículo 3 de la Convención Interamericana de Asilo Diplomático es muy claro. Considera que el asilo no es lícito cuando se otorga a una persona que tiene impedimento judicial, es decir, una resolución que le limita la libertad. Por lo tanto, sería la figura del expresidente Alan García, con un mandato judicial de impedimento de salida del país. ¿Qué pasa si se concede este asilo y el presidente de la República, el presidente peruano, el Perú, otorga este salvoconducto? ¿Se estaría incurriendo aquí en una infracción constitucional? Bueno,
acá hay que, en primer lugar, no confundir las cosas. Se ha dicho que hay un conflicto, que habría un conflicto entre el tratado internacional y la legislación nacional. Y eso no es así, no hay que aplicar ese criterio. ¿Por qué razón? Cuando hay incompatibilidad o discrepancia entre lo dispuesto por un tratado internacional y una ley, prima el tratado internacional, eso está claro. Pero acá no se trata de una ley, se trata de una resolución judicial. Correcto. Por lo tanto, ese criterio no debe ser aplicado. Y de otro lado, es correcto. Acá hay una situación notoriamente diferente a la que aconteció cuando, con anterioridad, el expresidente García pidió asilo a Colombia. Correcto, En era ese otro entonces, escenario. Exacto, había ruptura del orden constitucional. Así es. Se había establecido una dictadura en el Perú por 92. Fujimori, el 92, y no tenía ningún mandato judicial el expresidente García. Ahora sí existe este Correcto. mandato. En sus declaraciones he podido chequear que usted señala claramente, si es que se otorga el asilo, el Perú tendría que dar el salvoconducto. No. No necesariamente. No, Explíquenos, por el contrario. por Yo opino que no debería, ojalá eso no ocurra, pero si el Uruguay le concede el asilo al expresidente García, creo que el presidente Vizcarra debería tomarse su tiempo, en primer lugar, para analizar, pero no debería, extenderle el Perfecto. salvoconducto correspondiente. Bueno, esta no dictadura ni nada, que el propio expresidente ha publicado su carta, estando en una condición, digamos, en la que él solicita un asilo político, y aquí la tenemos. Como es fácil etiquetar de corrupta a una persona difundiendo y repitiendo rumores para lograr reacciones emocionales, creo necesario recordar hechos que no conocen o se olvidan. Esta es una carta del expresidente Alan García Pérez a la opinión pública. ¿La conocía, doctor Paperiano? No. Bueno, ahí la vamos a comentar. Primero, en el año 2013, el fiscal de la Nación, Antonio Peláez, máxima autoridad del Ministerio Público, inició de oficio una investigación por presunto enriquecimiento contra mí y durante un año analizó e investigó cada uno de mis ingresos y el único bien inmobiliario que poseo, ¿no? Adicionalmente, cada una de las conferencias dictadas como conferencista internacional. Se refiere a las conferencias en el siguiente párrafo. En el año 2011, tras el fin de mi segundo gobierno, el Parlamento, de mayoría adversaria y gobernista, creó una comisión llamada Megacomisión sobre los presuntos ilícitos cometidos por Alan García. En los años siguientes se levantó el secreto bancario, analizó mis bienes y se limitan a mi vivienda particular, estudio mis ingresos, es decir, mi pensión como expresidente, mi salario, director del Instituto Universitario y producto de conferencias internacionales. Cita lo que pasó en el año 2016. En el año 2016, antes de cerrarse ese Congreso de mayoría adversaria, presentó un informe que fue aprobado por el Congreso, en el cual consta textualmente: no se encontró ningún indicio de prueba de enriquecimiento ilícito o patrimonial de Alan García. Ya en el año 2017, el actual Congreso, en el que el Partido Aprista Peruano solo cuenta con 5 de 130 parlamentarios, creó la llamada Comisión Lavallato. Que por 2 años llevó a cabo una investigación sobre más de 10 obras construidas en 3 gobiernos y sobre más de 400 personas. Y su conclusión votada el 8 de octubre señaló explícitamente: no hemos encontrado ningún indicio de la acción ni prueba que vincule a Alan García con alguno de los delitos que sí han involucrado documental y probadamente a los expresidentes Toledo, Humala, Kuczynski, inclusive a otros funcionarios como la alcaldesa Susana Viera. Y en el cuarto punto, el fiscal de la Nación, que sucedió al fiscal Peláez, el doctor Pedro Sánchez, ordenó en el mes de junio de 2018 el archivamiento de las nuevas investigaciones sobre lo ya investigado por haberse establecido que no tenía ninguna vinculación con delito o enriquecimiento patrimonial. Bien, en el punto 5, en todas y cada una de las declaraciones bajo juramento que por acuerdo entre Perú y Brasil han ofrecido el dueño de la empresa Odebrecht y sus más altos funcionarios, ahí voy a pedir que la producción me vaya subiendo el documento, ¿no es cierto? Funcionarios pues han señalado, funcionarios han señalado entre ellos, han reiterado que no tengo relación con ningún delito, ni que he recibido ni pedido algún beneficio para mí. Son varios puntos, doctor Cateriano, el que forman el tenor de esta carta del expresidente Alan García. Él no está impedido, parece, ¿no?, de publicar una misiva como esta. No. Lo que habría que decir es que, según esta carta, habría que beatificarlo al expresidente Alan García. Pero todos sabemos ¿qué opina de la Bahía? El valor que tiene la palabra del presidente García. Un día antes dijo que se iba a quedar en el país,
que iba a acatar los 18 meses que había dispuesto la justicia para despejar las dudas, y al día siguiente salió corriendo a buscar el asilo a la Embajada de Uruguay. Entonces, simplemente palabras, palabras, palabras. Pareciera nada más. que esto es un poco en respuesta a la documentación Sí, del Perú. pero toca él un tema muy importante, menciona su pensión. ¿Por qué los peruanos le pagamos 15.000 soles mensuales, cerca de 5.000 dólares mensuales al expresidente García? Para que viva decorosamente, no para que vaya donde las empresas contratistas del Estado a recibir por pago de conferencias 100.000 dólares, que además habían sido pagados con dinero proveniente de una caja donde se cancelaban las coimas. Los sobornos. Los sobornos, Y las exactamente. Doctor Cateriano, ¿puede sí. él, permítame esta pregunta antes que se nos escape ya que estamos con el tenor aquí en la pantalla, ¿puede el expresidente en su calidad de asilado, por lo menos esa es su pretensión, tener el asilo político, publicar esta carta? Bueno, todavía no tiene la condición de asilado, simplemente es un huésped que está en la Embajada de Uruguay, pero él siempre dice lo que le conviene. Por ejemplo, no consigna que Odebrecht dijo que sí había financiado su campaña presidencial. Menciona a sus colegas, a Humala, a Kuczynski, a Toledo. A Villarán. Y a Susana Villarán, pero no dice que Odebrecht sí manifestó, y luego los ejecutivos de Odebrecht corroboraron que le habían entregado el dinero a Luis Alva Castro, que dicho sea de paso, condeno la agresión que ha tenido el otro día. Pero ese es un hecho que permanentemente obvia. También no menciona en esa carta que su gobierno ha sido acusado de recibir 24 millones de dólares, repito, 24 millones de dólares por la ejecución de la obra del tren eléctrico. ¿Y por qué obvia mencionar que ejecutivos de Odebrecht ante la justicia brasileña han pagado 24 millones de dólares en sobornos? Porque eso es lo que lo aterra. Conocer esa información. Bastó conocer un rumor en el sentido de que su ex viceministro Cuba iba a contar la verdad de lo acontecido. ¿Colaborador eficaz? Exacto. Sobre cómo se pagaron los sobornos para que saliera corriendo a la Embajada de Uruguay. Entonces, esos son hechos concretos. ¿Por qué no menciona García Pérez los 24 millones de dólares en coimas que recibió su gobierno por ejecutar el tema del tren eléctrico? Simplemente porque es una táctica, es una estrategia comunicacional no mencionar que el gobierno aprista se vendió a la corrupción por 24 millones de dólares en coimas. Eso es lo concreto. ¿Y los peruanos a qué tenemos derecho? A averiguar qué es lo que pasó. Así de sencillo, porque el señor Alan García dictó un decreto de urgencia violando el orden legal vigente en ese entonces para los proyectos de ejecución de obras, con el fin de facilitar la entrega de la obra a Odebrecht. Así es, muchas obras, ¿no? Exacto. Ahora, pero sí menciona a la Comisión Lavallato. Sí, menciona a la Comisión Lavallato que por razones políticas la congresista Bartra no consignó, ni siquiera consignó los nombres de Alan García y de Keiko Fujimori, y ya sabemos por qué razón. A estas alturas, creo que la señora Bartra, que piensa mucho en el infierno, debería reflexionar si es que ha pecado o no con relación a su conducta, diría yo, claramente encubridora de la acción gubernativa de Alan García y de las actividades políticas de Keiko Fujimori. 5 congresistas, Exacto. doctor Cateriano. O sea, no tendrían supuestamente, según la misiva del doctor García, mucha injerencia, ¿no es cierto? Cosa que hemos visto en la práctica que no necesariamente es así. Le planteaba anteriormente, ya luego del proceso que tiene que seguir este pedido de asilo, ¿no es cierto? Sea que se marque o no, para los políticos uruguayos pareciera que no. La población, según la prensa uruguaya, tampoco estaría de acuerdo con que se le otorgue este asilo político al señor Alan García. En un año preelectoral. ¿Cómo ve usted este escenario allá? Bueno, yo no quisiera intervenir en temas de política interna uruguaya. Por la prensa sí me he informado que
felizmente ha habido una reacción no solamente ciudadana, sino también de la clase política, inclusive de parlamentarios del propio partido oficialista que consideran, porque es absolutamente cierto, que los delitos o los supuestos delitos comunes vinculados a la corrupción por los cuales está siendo investigado el expresidente García no tienen nada de persecución política. Claro. Estaría Uruguay diciéndole al Perú, existe tal régimen de persecución política en un Estado democrático con el cual el propio Uruguay ha reconocido en la Cumbre de las Américas un compromiso de lucha ¿no? contra la corrupción. ¿Qué pasaría, doctor Cateriano, si se niega este asilo? Bueno, creo que sería el peor escenario, porque no solo afectaría la imagen internacional del Perú, porque es absolutamente irresponsable y condenable que el expresidente García haya seguido el ejemplo del expresidente Toledo, de proclamarse perseguido político para salvar su pellejo. Acá lo que corresponde es... Afectando la imagen del Perú. Naturalmente, porque finalmente, nos guste o no, este señor personificó a la nación en 2 oportunidades, y la manera que como se está comportando es realmente penosa y vergonzosa, ¿no? El propio expresidente Ollanta Humala ha opinado, ¿no?, sobre este tema. Y Keiko Fujimori, en su carta pidiendo el tema de la celda con el caso de Ana Hertz, señala un tema que me parece que usted nos puede dar una apreciación. Ella dice, ¿qué pasa con las personas que seguimos ese proceso en el Perú? Encara, por ende, la situación de Alan García. Y el expresidente Ollanta Humala también se ha dirigido, ¿no?, al país, al Uruguay, en fin. ¿Cómo ve el contexto? Bueno, no hay que confundir las cosas, ¿no? Pueden existir excesos en el Poder Judicial, por ejemplo, en la aplicación de la prisión preventiva, del plazo que determinan ciertos jueces para que se cumpla esa prisión preventiva. Eso forma parte de una realidad que no podemos ocultar. Pero eso no quiere decir, por el hecho que existan leyes que posibilitan esa manera de actuar de los jueces, que nuestros magistrados actúen con un criterio de persecución política. El caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el TC fue muy claro, ¿no? Bueno, felizmente el Tribunal Constitucional ha establecido a través de su resolución un marco con ciertas garantías que deben cumplir los jueces para aplicar la prisión preventiva. Y precisamente con ocasión de la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori, el juez Concepción Carguancho sustentó su resolución con estos criterios del Tribunal Constitucional. Perfecto. Aunque debo decir, en honor a la verdad, que considero que el plazo ¿es excesivo? Los 36 meses. Sí, creo que si ya hay evidencias, pruebas contundentes, los fiscales deberían formular las respectivas acusaciones, precisamente para evitar esta clase de críticas que sin ningún fundamento pretenden acusarlos a ellos de persecución política, cosa que es realmente absurda. Porque podría incluso darles pie a que se victimicen. Exacto. Gracias, doctor Cateriano, por estar esta mañana encantado. Con nosotros, el expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Justicia también, el doctor de Defensa. El doctor Pedro Cateriano Bellido con nosotros. Nos vamos a la pausa, 10 con